Hola, buenos días. Hoy día celebramos los 10 años del programa doctorado de la Universidad Católica y para quienes formamos parte de este programa como estudiantes es un honor y un agrado poder presentar aquí a la profesora Josefina Ludmer y contar con su presencia. Bueno, desde sus inicios, el trabajo crítico de la profesora Ludmer se ha caracterizado por su radical autonomía, negándose a seguir las imposiciones académicas o las modas teóricas. Su escritura es para nosotros una invitación constante a desbordar los límites de los constructos críticos tradicionales, lo que por cierto constituye un enorme desafío para nosotros como estudiantes de este doctorado en literatura y que buscamos también pensar críticamente nuestra cultura latinoamericana. Un ejemplo de esta apuesta transgresora y libre de escritura son sus múltiples artículos sobre autores latinoamericanos como Sábato, Puig, Roa Bastos, Storni, Lamborghini, entre otros, que han sido publicados en distintas revistas especializadas, periódicos y libros compilatorios. También son muestra de este proyecto de escritura algunos de sus libros como El género gauchesco, un tratado sobre la patria, El cuerpo del delito, un manual, y aquí América Latina, una especulación. Este último título corresponde a un ensayo publicado por la profesora en el año 2010, en el que recalca, a través de un estilo que podríamos calificar como creativo, flexible, en cierta medida experimental también, y libre de ataduras, la necesidad de crear un aparato crítico y teórico diferente, que permita comprender las nuevas configuraciones del escenario actual y leer esta, comillas, cito sus palabras, fábrica de realidad desde el prisma de la literatura y otros territorios de la cultura. Remitiéndome ahora a su labor como académica, durante el periodo de la dictadura argentina, la profesora Ludmer fue parte de la llamada Universidad de las Catacumbas, dictando clases en su propia casa y formando así un espacio de resistencia en aquel contexto. Durante estos años también viajó en varias oportunidades a Estados Unidos como profesora visitante. Luego, al comienzo de los 90, se incorporó al cuerpo docente de la Universidad de Yale, de la cual es actualmente profesora emérita. Hoy, radicada en Argentina, dicta seminarios de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, casa de estudios que en el año 2010 la distinguió con el título de doctora honoris causa. Bueno, quiero cerrar esta presentación con un fragmento de su último ensayo, Aquí América Latina, que personalmente y como estudiante tomo como una invitación a resignificar y refundar el crecer de la crítica latinoamericana en diálogo con la cultura y el acontecer del espacio público. Cito sus palabras de la introducción de este libro: para poder entender este nuevo mundo y escribirlo como testimonio, documental, memoria y ficción, necesitamos un aparato diferente del que usábamos antes, otras palabras y nociones, porque no solamente ha cambiado el mundo, sino los moldes, géneros y especies en que se lo dividía y diferenciaba. Los dejo entonces con la profesora Josefina Ludmer y su clase magistral que vamos a escuchar ahora, titulada Lo que viene después. Muchas gracias, María José, muchas gracias por la invitación de la Escuela de Letras de esta universidad. Me encanta venir a Santiago, así que estoy encantada de estar hoy con ustedes celebrando los 10 años del doctorado. Bueno, mi charla va a ser bastante breve, tengo nada más que 8 páginas, le adelanto, así que después tengo la ilusión de que podamos dialogar entre todos sobre cuestiones actuales de nuestro campo. Lo que viene después es el título. Hoy concibo la crítica como una forma de activismo cultural y necesito definir el presente para poder actuar. Uso algunos instrumentos conceptuales, uno de ellos es lo que llamo imaginación pública, que me permiten leer sin categorías de autor ni de obra y fuera de las divisiones individual social y real virtual. La imaginación pública sería todo lo que circula en forma de imágenes y discursos, una red que tejemos y que nos envuelve, nos penetra y nos constituye.
y también una fuerza y un trabajo colectivo que fabrica realidad, entre comillas. Para definir el presente, para poder hacer activismo cultural, pongo la literatura en lo público y la uso para ver algunas formas y movimientos de esa imaginación pública, algunos de sus modos y formas de significar. Uso la literatura, que es lo que he aprendido a leer, para ver algo del presente y poder insertar allí mis acciones culturales. Lo que viene después podría ser un instrumento conceptual para pensar un presente, porque recorre todas las divisiones económicas, políticas, históricas, culturales, literarias. El después está en todas partes. El después es un movimiento de historización del presente, un modo de periodizar y un modo de imaginar el cambio, porque traza una secuencia, se pone en un devenir e implica una concepción dinámica de la reflexión. Me gusta hablar de lo que viene después porque es hablar de la moda donde se suceden los estilos. Lo que viene después forma series, como si dijéramos after post, y como dice alguien en la novela Los Topos de Félix Brusone del año 2008, cito: ya imaginaba al tipo hablando sobre los neodesaparecidos o los post-desaparecidos. En realidad sobre los post-desaparecidos, es decir, los desaparecidos que vinieron después de los que habían desaparecido durante la dictadura y después de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. Fin de cita. Esto para mostrar que el post y lo que viene después forma series, una serie indefinida que no se termina. Lo post, o la periodización post, como instrumento conceptual y también histórico, implica que las divisiones no son tajantes ni proceden dialécticamente. Lo post es una periodización no dialéctica, esa es la síntesis. Porque lo que viene después no es ni anti ni contra, sino alter. No hay un corte total con lo anterior, el pasado está presente en el presente y persiste junto con los cambios. También podría decir que lo que viene después es un modo de vivir, un presente que no puede ver del todo su futuro porque está abierto e indecidido. A lo que viene después le cuesta imaginar el después. No puede ver el futuro, pero contiene entero su pasado y lo sueña todo el tiempo. Él mismo es el pasado con algo diferente. Quiero ver entonces lo que viene después en la literatura, en algunas escrituras que constituyen ahora mi campo de lectura. Concibo la literatura hoy no solo como uno de los hilos de la imaginación pública, sino también como una práctica minoritaria en el interior de la cultura de la imagen y como parte de la industria de la lengua. O sea, como una práctica imaginaria, pero también como una práctica económico-industrial. Y pienso que literariamente hablando estamos en las escrituras que vienen después de la de los clásicos latinoamericanos del siglo XX, o sea, del boom de los años 60 y 70. Somos el post del boom. Dicho de otro modo, lo post, lo que viene después, sería el modo en que se podría imaginar el objeto y la institución literaria hoy, porque es un modo de pensar el cambio en las escrituras de los últimos años. Un cambio en el formato, en el soporte, en el modo de producción del libro, en el lugar del autor, en los modos de leer, en el régimen de realidad o de ficción y también en el régimen de sentido. Pero, y esto es crucial, lo post implica que estos modos nuevos conviven con los anteriores y se influyen uno al otro. Lo anterior está presente en lo actual porque la periodización post no hace divisiones tajantes, no es ni anti ni contra. El cambio central que parece producir los otros es el cambio en la tecnología de la escritura. El pasaje de la escritura en máquina de escribir a la escritura en computadora. Ese es para mí el elemento central que nos hace pasar de una era a la otra.
Las tabletas y libros electrónicos implican otros modos de distribución y circulación de la literatura, y otra tecnología y soportes de la escritura cambian no solo la producción del libro y la lectura, sino la cultura misma. Con los cambios tecnológicos y económicos y los cambios en los modos de leer, defino entonces al presente como lo que viene después del boom latinoamericano que nos dejó los clásicos del siglo XX. Me interesa entonces ese momento para poder pensar el presente como el después de la cultura del libro y de la cultura de la biblioteca. O sea, estamos en un pasaje, el mío, de la crítica literaria al activismo cultural, y en la cultura, de la cultura del libro y de la biblioteca a la cultura digital, ¿no? Y estos pasajes acompañan muchos otros pasajes y cambios. Los años 60 y 70 fueron el último avatar de la cultura del libro, dice George Steiner en Después del libro. En los años 60 en Argentina, por ejemplo, los libros eran nacionales y se exportaban. La era de las naciones es también la era de las editoriales nacionales. Borges, Rulfo, García Márquez, Donoso y también Cortázar, Puig y Onetti fueron publicados por Fondo de Cultura, MC, Sudamericana, Jorge Álvarez, Losada y en Barcelona por Saiz Barral. O sea, editoriales independientes e editoriales nacionales latinoamericanas. Las editoriales nacionales en que se publicaron entre los años 40 y 80 y que exportaban literatura, y esto es importante para mí, fueron absorbidas en los años 90 por empresas españolas y globales, y la última noticia en esta dirección es que María Kodama firmó con Random House Mondadori por la obra completa de Borges por algo así como 2 millones de euros. En el pasaje de las editoriales nacionales a los conglomerados globales, se hace visible la fusión entre lo literario, artístico y lo económico. En la obra de Borges, Onetti, Cortázar, Puig, Rulfo, Donoso, García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, puede verse formalmente los rasgos de los clásicos latinoamericanos del siglo XX. La identidad territorial era local y al mismo tiempo nacional. La Comala de Rulfo, el Macondo de García Márquez, la Santa María de Onetti, el Coronel Vallejos de Puig, las Orillas de Borges. La forma clásica entre los años 40 y 80 es una conjunción entre el experimentalismo moderno del siglo XX, el experimentalismo en formas narrativas y temporales específicamente, y la nación, la idea de nación, el territorio de la nación, la representación de la nación, la alegoría de la nación. Por eso puedo decir que el dispositivo nación, con las identidades territoriales nacionales y también las editoriales nacionales, va junto con experimentación y modernización. Y ese dispositivo se desarticula en el presente, concebido como lo que viene después. Las identidades de hoy son territoriales pero provisorias y diaspóricas. Y por eso no pueden ser puramente identidades nacionales. Aparece en las escrituras un tipo de territorio dominante, la isla urbana, por ejemplo, que podría ser pensado como diferente de la nación. La imagen es la de un territorio en una ciudad, en cualquier ciudad, con límites, habitado por personajes que forman comunidades diferentes de las nacionales, migrantes, freaks, travestis y muchos más. Lo que viene después, el presente que va saliendo de la cultura del libro y de la cultura de la biblioteca, borra o atraviesa fronteras y desdiferencia oposiciones. No cierra el ciclo que se abrió en el siglo XVIII cuando cada esfera, lo político, lo literario, lo económico, se definía en su especificidad, pero lo altera y lo pone en cuestión. La tendencia general actual, y no solo la cultura, es atravesar fronteras disciplinarias, y esto es paralelo con una posición específica de los sujetos, casi siempre literarios, que es la posición adentro-afuera.
siempre en la frontera, están adentro y afuera de cualquier territorio, de una ciudad, de una nación, de una casa incluso, ¿no? Esa posición, ¿no?, es la dominante. No es que las literaturas se confundan con otras escrituras, también es la posición de la literatura, adentro y afuera de la literatura, quiero marcar esto, ¿no? Pero no es que se confundan con otras escrituras, ni que desaparezcan. Todavía existen las instituciones literarias, las academias, las carreras de letras, las librerías, los premios, los escritores. Todavía existen, pero la imagen es la de algo abierto y agujereado. Las esferas se abren, las prácticas cruzan fronteras y quedan en la posición de éxodo, desterritorializadas. La literatura también puede ser otra cosa, puede ser crónica, testimonio, biografía, diarios, ahí tenía ejemplos, pero los salteo porque son puramente argentinos. O puede ser también un post de Twitter, un blog o una escritura en cualquier calle. En síntesis, la literatura sale y no sale de la literatura. El movimiento central de éxodo, de desterritorialización, de atravesar fronteras y de oscilar en la frontera, puede entenderse como un movimiento trans, según la distinción de Brian Holmes entre transdisciplinario y antidisciplinario. En los 60 y 70, lo antidisciplinario era lo dominante. Hoy es lo transdisciplinario, ese movimiento de salida que puede ser salida y retorno a la disciplina, salida, apertura, agujereo de una disciplina y retorno. La literatura también atraviesa la frontera entre realidad y ficción. En los clásicos, en la cultura del libro y de la biblioteca, la ficción aparece como tensión entre una realidad histórica y algún tipo de personaje, subjetividad, familia, árbol genealógico. La historia es la realidad y las escrituras diferencian entre esa realidad real, para decirlo de algún modo, de la ficción de personajes o familias que pueden representar la sociedad. Para los clásicos del siglo XX, la realidad era casi siempre la realidad histórica. Hoy, realidad y ficción se fusionan en la realidad cotidiana y en experiencias opacas y ambivalentes. En muchas escrituras se borra la separación, no se sabe si lo que se cuenta ocurrió o no, si los personajes son reales o no, y esta borradura forma parte del proceso general que afecta a las oposiciones binarias, un fenómeno de desdiferenciación general que se ve nítidamente en la literatura. Tienden a desaparecer oposiciones, como las de la literatura realista y fantástica, social o pura, rural o urbana. Tiende a desaparecer el mundo imaginado y pensado como bipolar. Los binarismos se someten a un proceso de fusión y de multiplicación. Y en el caso de la realidad y la ficción, puede verse cómo funciona ese proceso de desdiferenciación de oposiciones. Un polo se come, digamos, entre comillas, al otro y se reformula. Y este es el caso de la ficción hoy, que habría cambiado de estatuto, porque ya no parece constituir un género o un fenómeno específico, sino abarcar toda la realidad y confundirse con ella. Es posible que el desarrollo de las tecnologías de la imagen y de los medios de reproducción haya liberado una forma de imaginario donde la ficción se confunde con la realidad. Este tema lo desarrolla Beatriz Jaguaribe, la brasileña, en O Choque do Real, del año 2007. El resultado es una mezcla indiscernible, una fusión que yo llamo la realidad-ficción, todo escrito en una sola palabra. Porque todo es ficción y todo es realidad al mismo tiempo. El régimen de lo que viene después cambia el estatuto de la ficción y la noción misma de realidad en literatura, que deja meramente de ser una realidad histórica y se hace puro presente y pura realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana es una categoría capitalista y tecnológica. La realidad histórica pierde ese estatuto absoluto de realidad que tenía entre los años 60 y 80, cuando historia se escribía con mayúscula, y aparece una realidad construida, ambivalente, opaca, como dice Florencia Garramuño en
La experiencia opaca, literatura y desencanto, del año 2009. Cuando la ficción invade todo, el mundo es pensado como o penetrado por una ficción sin autor, dice Marc Augé en La Guerra de los Sueños. Al desdiferenciarse ficción y realidad, al aparecer la fusión, que es la realidad-ficción, cambia el lugar y el estatuto del escritor. El autor, cuya muerte anunciaron Barthes y Foucault en los años 60, se transforma hoy en personaje mediático y se reformula. Sería un instrumento de promoción de sus libros en los medios, y esto lo impuso la televisión y no Internet. En un futuro cercano, los autores tendrían otra función y se ganarían la vida en conferencias, ferias del libro y eventos mediáticos. Dice Silvina Friera, una periodista de Página 12 Argentina, a propósito del auge de los festivales literarios, como el Hey Festival en Colombia o el Filba en Argentina. ¿Cómo explicar este fenómeno en el que el autor se convierte en centro de atención y atracción? Si antes un libro era el camino ineludible hacia el escritor, ¿ahora el autor es el camino ineludible hacia el libro? El texto es del 27 de enero de 2012 en Página 12. Ya rige incluso un desinterés por la autoría como horizonte de coherencia conceptual. Incluso para apoyar esto les digo que en los contratos nuevos los derechos de autor van bajando de precio. O sea, antes era el 10%, podía pagarse más y cada vez se va pagando menos, 8%, 7%, etc. Como les decía, ya rige un desinterés por la autoría como horizonte de coherencia conceptual, y también existen experiencias de autorías colectivas, como las de Wikipedia y Unming sobre todo, y las novelas colaborativas de los blogs. En la realidad ficción y en la red habría otra propiedad y otra juridicidad para la literatura. Pero lo que me interesa más es el cambio en los regímenes de sentido, en la significación. Entre los años 50 y 80 podía verse cierta experimentación temporal y narrativa, y era difícil leerlos cuando aparecieron por primera vez. Todavía hoy es difícil leer Pedro Páramo de Rulfo, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, donde a veces conviven 4 diálogos en tiempos distintos, La vida breve de Onetti, etc. La experimentación hacía difícil el sentido, había que descifrarlo. Un sentido denso era, que se densificaba con juegos temporales y narrativos. Ese régimen de sentido contrasta con el de las escrituras de hoy. Hoy se leen escrituras sin metáforas. El lenguaje se hace transparente, visual y espectacular. Pierde toda densidad para ir directamente a las cosas y los actos. La escritura trata de producir imagen visual porque la imagen es la ley. La sight machine domina la imaginación pública. La lengua produce como una especie de imaginarización, y este es un fenómeno totalmente diferente de las formaciones clásicas como la comparación, la metáfora, la alegoría y el simbolismo. No es un fenómeno retórico, pero aparece como otra dimensión que se le añadiría al significante, al significado y al referente, precisamente su capacidad o facultad de hacerse transparente y hacer imagen visual o realidad. César Aira ve claramente esta tendencia en su libro del 2000, El juego de los mundos. Es un libro de ciencia ficción. Dice, en el futuro desaparece la literatura para ser totalmente traducida a imagen. La construcción de imagen termina con la diferencia entre buena y mala literatura, y ahora, dice el Aira futuro, leer es ver pasar imágenes. La transparencia verbal produce un sentido rápido, accesible a todos, a veces engañosamente simple. Una lengua transparente, pura superficie sin adjetivos, como en un libro de un escritor joven argentino, Hernán Banoli, que se llama Varadero, Habana Maravillosa. Y un sentido plano, directo y sin metáfora, como dice Tamara Kabenzain en La boca del testimonio, de 2007. Pero el sentido es totalmente transparente, pero es ambivalente, que es la nueva forma, digamos, de hacer literatura.
¿no? El sentido puede ser usado en una u otra dirección, puede ser dado vuelta, puede ser usado en la dirección que ustedes quieran. La comunicación transparente y el sentido ambivalente son algunos de los rasgos de estas escrituras del presente que llamo posautónomas y que trato de entender para poder imaginar alguna acción cultural. Pero insisto en esto porque es crucial. Las formas del pasado siguen actuando en el presente. Para terminar, en la imaginación pública y en la literatura, lo que viene después es un instrumento conceptual que nos permite pensar un régimen literario, un régimen de ficción, un régimen de sentido y un régimen de producción de literatura. Exhibe el funcionamiento de la literatura en la era de los medios, las redes y de la industria de la lengua, cuando los límites entre las esferas se perturban, porque se produce todo tipo de éxodos y fusiones. En estas escrituras, la literatura pondría en escena otros modos de leer, de pensar, de imaginar y también otras políticas. En realidad ficción, adentro, afuera, en transparencia y en ambivalencia. Y estos otros modos son necesarios para poder hacer activismo cultural. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a la profesora Josefina Ludmer por su desafiante y lúcida invitación a ser parte de este activismo cultural. A la profesora le gustaría que pudiéramos compartir un diálogo con todos los que estamos aquí presentes, así que dejamos abierta la palabra para los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Críticas también son bienvenidas. Quiero hacer una pregunta, pero en relación a su libro aquí, América Latina, que en una parte, justamente del capítulo que usted habla de literaturas autónomas, usted señala que al perder esta especificidad literaria, este tipo de literatura perdería el poder crítico y emancipatorio. Entonces, quiero, si podemos dialogar sobre esa afirmación que usted hace, porque me parece que en algunos casos daría, al mezclar los campos y al mezclarse, por ejemplo, literatura con política, estoy pensando en revistas culturales post-dictadura, para usar el concepto de lo que viene después, la literatura yo creo que sí tendría mucho poder crítico, como que ahí hay dos tendencias en esto del poder crítico de la literatura. La primera es la tradición adorniana. Adorno, que teorizó sobre la autonomía del arte y de la literatura, dijo que era autónoma, estaba separada de la realidad, de la política, etcétera, pero por esa separación tenía una función crítica. O sea, ahí la literatura aparecía en esa tradición adorniana como con una función crítica. Ahora yo creo que hemos salido un poco de la tradición adorniana por los cambios, a partir sobre todo que yo pongo como los cambios producidos por la escritura electrónica, y las escrituras se confunden más, las escrituras literarias, si a usted no le dicen que eso es literatura, puede no serlo, puede ser un texto político, un ensayo, un texto crítico de cualquier cosa, y pasan a tener el grado de criticidad, podríamos decir, que puede tener cualquier escritura. O sea, yo le saco la función crítica específica que Adorno le dio a la literatura y digo, bueno, sí, la literatura puede tener función crítica, puede no tenerla, puede darle uno esa función, puede otorgársela o puede sacársela, depende también de los modos de leer, ¿no? De los modos en que leemos, para qué usamos. Por eso les decía, hoy la literatura se puede usar para muchas cosas. Pero quiero insistir en esa idea porque a veces la idea de una escritura minoritaria, como es la literatura hoy, porque todos sabemos que se lee cada vez menos literatura, no nos engañemos. Los profesionales, los que tenemos, digamos, a nuestro cargo carreras de letras, no, a veces nos callamos esta triste realidad, que cada vez se lee menos literatura, y esto basta con ir y hacer una investigación en las tiradas editoriales, ¿no? Por ejemplo, un solo ejemplo, en los años 60, novelas de Cortázar, por ejemplo, los años 60, 70, pero también eran las otras que eran de la época,
De entrada, en la primera edición tiraban de 9 a 10.000 ejemplares. Hoy, las novelas que aparecen no pasan entre 500 y 1.000 ejemplares. Entonces, que se lee menos es innegable, menos literatura. Se lee más que nunca, pero se lee menos literatura. Entonces, ante esa disminución de lectura de literatura, uno trata de otorgarles esa famosa poder crítico que le otorgó Adorno y ponerse en esa tradición. En fin, mi respuesta es esa. Si quieren ponerle el poder crítico, háganlo, y si no quieren, no. O sea, eso depende de la lectura. Doctora Luz, yo le agradezco mucho su tan lúcida reflexión. Ahora, a partir de la pregunta que hace Macarena, para usted entonces, ¿criticaría la tradición, la lectura de Adorno, en el sentido de que hoy en día un discurso literario no se deslindaría, no se delimitaría de un discurso político, por ejemplo? Pero, atención, ocurre que cuando yo escucho un discurso político de Piñera o de la señora Kirchner y escucho el suyo de ahora, para mí está muy claro de que el discurso suyo es un discurso que me ayuda a concebir la realidad, otros ángulos de la realidad, que es autorreflexivo, mientras que en relación al discurso político está enajenado inmediatamente en su utilidad inmediata. ¿Le parece que el discurso político no es autorreflexivo? Fíjense, si uno se pone a leerlo como autorreflexivo, ese mismo discurso político puede llegar a serlo también, y se le puede dar otras funciones. Yo no quiero entrar en una discusión, o sea, que de disolver todos los discursos sin especificidades, no, eso sería una posición extrema. Siguen teniendo su especificidad, pero está debilitada. Tienen que tener como la marca, este es un discurso político, este es un discurso literario, porque si usted saca un discurso de la señora Kirchner, por ejemplo, lo saca de contexto totalmente y lo publica, puede ser un discurso literario, en primera persona. Alucinado. Un discurso literario alucinado. Totalmente ficcional. Perverso. Bueno, la literatura es perversa. Sí, podría ser, o sea, es una hipótesis. Sí. No, que en definitiva se reafirma lo que hemos planteado, y que de alguna manera el que decodifica el discurso es quien le asigna la categoría a ese discurso, y la utilidad de ese discurso, o la inutilidad, o la perversidad, o la bondad, o lo que sea. Pero no es una decodificación individual, singular, ¿eh? Es colectiva, está ligada con instituciones. Por ejemplo, en la Escuela de Letras no se enseña a decodificar. A leer de una manera. A leer de una manera, exactamente. Los sociólogos leen de otra, los politólogos de otra. Entonces, y uno podría hacer una investigación sobre los modos de leer en un momento dado, también. Están más o menos codificados, sí. Muchas gracias por su presentación. Una consulta sobre el tema, digamos, de la presentación de esta esfera de la imagen, ¿no? Que surge como una amenaza para algunos. Para tradiciones, claro, escritas. Cassirer dijo en un momento, vivimos en un universo entre la iconofobia y la iconofilia, ¿no? Para no confundirlo con la iconoclastía. Y en ese sentido, habría que tal vez volver a la palabra imaginación, que tenía un principio visual. Por eso yo estoy trabajando con eso. Porque justamente lo que me pareció interesante de su presentación es que hacía pensar que tal vez lo que estamos viviendo como transformación es un horror a perder la letra impresa. Porque la letra... No es perder la letra impresa, es perder el papel. La lectura en pantalla cambia totalmente. No es lo mismo leer en pantalla que leer en papel, ¿eh? La pantalla es una superficie sin profundidad, ¿no? Y es mucho más volátil, podríamos decir, ¿no? Que el papel, que es como una permanencia, ¿no? Pero al respecto, tal vez la pregunta que habría que hacerse es, que usted lo plantea también, este tercero excluido, que habría que pensar que no es solo decidir entre una iconofilia o una iconofobia, sino un punto intermedio para entender nuevas prácticas de lectura, nuevas prácticas de relación,
porque si no nos puede ocurrir que simplemente seamos simplemente unos melancólicos que lamentamos haber perdido una forma de acceder al conocimiento. No hay ninguna nostalgia ni lamentación en esto, no. Es simplemente una constatación histórica, podríamos decir, ¿no? Que se lee menos, que se lee en pantalla, que los géneros se disuelven, ¿no? Que cualquier discurso puede tener función de otro discurso, cualquier discurso político puede ser pensado como literario, etc. No hay ninguna nostalgia, es simplemente un cambio histórico. Por allá atrás. Hola, una pregunta. En aquí en América Latina aparece una noción que a mí me parece muy interesante para trabajar cierta literatura comercial, que es la de ficción nocturna. Ficción nocturna. ¿Ficción nocturna? Claro, usted lo dice cuando se empieza a referir a las novelas que leen El Velador de Noche a partir de las discusiones con Martín Cohen. Y a mí me parece como lector interesante esa distinción entre la ficción nocturna y, por ejemplo, las novelas de aire, que serían otra clase otra clase de ficción que estarían en otro lugar. ¿Se podría extender sobre la idea de ficción nocturna que me interesa para...? No me puedo extender demasiado. Eso fue una cosa que surgió en una charla con Martín, precisamente, ¿no? Con la idea de que que la literatura es un sueño, en realidad, es escribir sueños. Esa es la idea de ficción nocturna, ¿no? Es como cerrarse, ¿no? Cerrar los ojos y meterse en otro universo. Esa es la idea de ficción nocturna, ¿no? Otro universo, ¿no? Más semejante al sueño, con más elementos de sueño que la realidad misma, ¿no? Que es más nítida. Eso es todo lo que manejábamos con Martín. A mí me parecía una muy buena teoría para hablar de la literatura más comercial. Por allá había levantado la mano. En el nuevo horizonte que usted señala, que el cambio tecnológico modifica las maneras de leer y también de producir literatura, con los e-books uno puede hacer lecturas finalmente compartidas con sujetos de otras áreas, de otros territorios, y esas lecturas en alguna medida también van modificando el texto. Sí. Por eso se puede ir transformando casi en interactivo la lectura de literatura, con transformación del texto, incluso la lectura en pantalla, va hacia eso, porque un libro electrónico puesto lo pasamos a nuestro programa y le podemos agregar, sacar cosas, transformar, modificar, sí. O sea, se va hacia la existencia del lector como autor también. Vamos, o sea, son caminos posibles, ¿no? A propósito de lo que hablaba acerca del público y la categoría de lo que viene después, a mí me pareció interesante que esa categoría uno puede transformar en historia y ponerla en 1800, 1930. Sí. Y a luz de eso he pensado en esta continuidad de Jorge Luis Borges, debido a que en realidad usted hablaba de que ahora la noción entre ficción y realidad, o la hibridación de género, o la noción de historia y verosímil, son ámbitos que de alguna manera aparecen desdibujados. Y uno podría pensar entonces que alguien como Borges, respecto al boom, fue la matriz, lo que venía después, pero también respecto al post, todas esas nociones estaban antes, y en ese sentido quería ver un comentario respecto a Borges, de qué manera es un modelo antiguo y de qué manera no lo es, recordando también ahora que hay varias novelas ilustradas o cómics que hacen de los relatos de Borges cómics que hemos visto, que de alguna manera ya hay que son casi reconocibles los cuentos, pero para quien leyó, tiene esa biblioteca o enciclopedia, ese cómic es extraordinario. En fin, yo quería situar, porque tanto Netti como Borges, desde ahí hay una frontera en la cual ya la literatura aparece o rompe la noción jerárquica de los discursos del conocimiento. Sí. Cualquier continuidad, yo sé que usted explica, pero me pareció a mí para indicar que hay una continuidad en eso. Sí, en Borges está incluso los teóricos del hipertexto, que tiene que ver con la escritura en computadora, porque lo que genera la escritura electrónica son links
y derivas para cualquier lado, se basan en Borges. O sea que sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Se basan en textos de Borges y dicen que ya está en la literatura de Borges la idea, ¿no?, de fugas, links, conexiones diversas, indefinidas, rizomas, etc. Sí. Sí, Josefina, te agradezco mucho tu presentación. Quisiera volver a las últimas palabras que enunciaste al terminar tu presentación, que es precisamente el activismo cultural, ¿no? Yo creo que no podemos olvidarnos de esto, o sea, esa función que sí es un activismo, ¿no? O sea, la crítica se convierte en activismo cultural, pero sí tiene esa función, o sea, podemos posicionarnos. Y yo creo que eso también es algo que nos permiten los nuevos medios, o como los llamemos. Totalmente, porque el activismo cultural fundamental sería en Internet, obviamente. No seríamos nosotros que podemos ir a lugares con carteles, ¿no? Podríamos ir, por ejemplo, a una librería a luchar contra un libro o en favor de un libro o de un autor, o ir a tirar tomates. Pero lo fundamental es que es en Internet el activismo cultural, y es el lugar donde, o sea, en la red, es el lugar privilegiado para el activismo cultural. O sea, para todo lo que... activismo cultural sería crítica cultural, ¿no? Crítica, análisis, ¿no?, de en qué imágenes vivimos sumergidos, qué leemos, cómo nos educamos, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede hacer un crítico. Ese sería. Sí. Profesora, buenos días. Le voy a hacer una consulta respecto a... Bueno, hace poco se publicó en una colección unos escritos de Gramsci sobre literatura que se llama Literatura y Vida Nacional. En ese texto, Gramsci planteaba que los diarios, por ejemplo, no eran los que decidían los contenidos, sino que eran, como por ser un organismo político-financiero, en realidad seguían las leyes del mercado en esa lógica, y que la literatura nacional y el folletín que siguió de Alexandre Dumas y etcétera, todo lo que se metía para, digamos, no voy a decir solamente control de masas, pero sí como, digamos, para forjar una especie de identidad nacional, en Gramsci al menos está determinada por el partido político y etcétera. Hoy en día, en términos de Internet, pasa que tanto la literatura como las series, como la televisión, como los fashion bloggers, etcétera, están contratadas y están capturadas en general por empresas que financian, digamos, este tipo de trabajo de estas personas. Entonces, en términos de activismo cultural, ¿cuál puede ser un lugar de mediana libertad? O sea, ¿es, por ejemplo, la universidad un lugar de mediana libertad? Desde cualquier lugar, aunque el lugar esté financiado o apropiado por el capitalismo, ahí también se puede hacer, ¿eh? O sea, el activismo cultural o la idea de una crítica se puede hacer en cualquier parte, por más que esté enajenado el lugar. Se puede hacer. Sí, pero es un tema de articulación, yo creo también, como para... Están los que piensan que el contexto lo neutraliza cualquier tipo de crítica y que hay que buscar otros, pero podríamos pensar que no hay afueras, ¿no?, hoy en día. ¿Cómo escapar? ¿Qué lugares son los lugares liberados donde no hay lugares liberados, ¿no? Estamos adentro, metidos todos en un lugar donde el poder es absoluto, o sea, hay que trabajar desde adentro. Esa es una de las posibilidades. Son todas hipótesis y utopías. También se pueden tomar como utopías críticas. Sí. Josefina, me interesó en este escenario amplio que acaba de dar, este cambio de dirección entre lector y autor. Si ahora es el autor el que aparece primero, en comparación al otro paradigma, ¿no es cierto?, que era el libro, el objeto literario antes que el autor. ¿Qué, en este después, qué efectos inmediatos vislumbra de este cambio? Mira, el cambio es muy evidente. Incluso yo lo he visto personalmente. Me acuerdo que en una de las ferias del libro de Buenos Aires, que estaba Vargas Llosa, o que abría Vargas Llosa, la cola de la gente para entrar, que todos tenían un libro de Vargas Llosa, el 80% no lo había leído nunca. Iba a ver a Vargas Llosa como personaje global, como héroe de nuestro tiempo, digamos,
o como personaje mediático. O sea, la transformación del escritor en personaje mediático está en camino, ¿no? Está totalmente en camino. Yo les leí lo de Silvina Friera, sí, sobre los festivales, donde, o sea, ellos son los héroes de los festivales y las mujeres se ve muy claro en la literatura de mujeres que tienen que ser lindas y jóvenes. O sea, lo primero es la imagen. Lo que importa, lo que se impone de un escritor en este momento primero es su imagen, ¿no? De modo que a partir de la imagen, a partir de toda una elaboración de ese lugar mediático, porque aparecen las imágenes en televisión, en las revistas, etc., a partir de ahí se abriría el camino de la lectura, si es que llega a ocurrir. Si no, puede ocurrir que la gente conozca a ese escritor. A Borges se lo ha visto, la imagen de Borges está en todos los argentinos, pero ¿quiénes son los que leyeron a Borges? ¿No? Es muy, muy diferente la lectura de conocer al escritor como imagen, ¿no? Por eso les decía, hay un problema de género en esto, ya que querían que entráramos de algún modo en el problema de género, que se ve mucho en las escritoras inglesas y norteamericanas, las chicas jóvenes. Cuanto más jóvenes, más lindas, más tipo modelo, más venden, ¿no? Entonces, y entran por ahí, entran por las fotos, por toda una actitud de posar, diría yo, ¿no? De actrices, se parecen como actrices, ¿no? Y son, de algún modo, actrices y actores mediáticos, los escritores, ¿no? Por eso, sería interesante hacer una historia del autor, de la idea de autor, del aura del autor, de la importancia del autor, de la sacralización del autor, que va como bajando cada vez más a medida que se hace cada vez más mediático, ¿no? Y pierde esa aura, ¿no? Así que sí, es interesante ese fenómeno. Hay muchos cambios en la persona. Sí. Una pregunta así personal y directa con respecto a el autor rockstar o hombre o mujer, de la obra, haciendo ciencia ficción en este futuro posible. ¿Por qué apuestas tú? ¿Qué ves tú? ¿Por la obra? Que no hay que diferenciarlos más, ¿no? El autor puede llevar a ser leído y puede no llevar, ¿no? O sea, en este camino del autor como imagen, como personaje mediático, puede tener éxito en llevarnos a leerlo, o puede no tener éxito, ¿no? Esto es algo que, no sé, a mí personalmente me preocupa el hecho de que se lea cada vez menos literatura. Eso me preocupa. Prácticamente los que leen literatura son ahora, en este momento, los que estudian literatura y los que escriben literatura. Es como antes era la poesía, no sé si los poetas se leían a sí mismos, bueno, ahora es la literatura, sí. Salvo 2 o 3 bestsellers por año, yo diría no más de 2, que eso sí, un libro lee todo el mundo, que es el bestseller, ¿no? Que puede recorrer millones y millones, ¿no? Y que yo sostengo que hay que enseñarlos en la universidad, que la universidad no puede dejar de lado el bestseller y los fenómenos, ¿no? de masas que puede convocar el bestseller, ¿no? Es literatura, y a veces es la única literatura que lee la gente, ¿no? La gente que lee 1 o 2 libros por año. Entonces es importante eso, sí. Muchas gracias por la idea de pensar la producción en términos de series. Si usted tuviera que definir cuáles fueron los núcleos de las series que hasta el momento ha vivido, por ejemplo, en términos de crítica literaria, es decir, cómo se ha visto tensionada entre los conflictos de ideas de lo que es la crítica literaria en diversos momentos de su carrera académica. Sí, bueno, mi larga carrera académica se inicia en los años 70 con un rechazo total a lo que era cierta crítica que se
que se daba mucho en ese momento, que era la crítica donde el crítico escribía en un estilo subjetivo, florido, en fin, donde la escritura era sobre todo, ¿no?, una especie de exhibición de la persona del crítico, ¿no?, más que del libro, y una búsqueda de cierta objetividad, digamos, la idea de leer algo objetivo en literatura, que no era puesto por el crítico. Ese es mi inicio en la crítica literaria, y por eso a mí me interesó mucho el estructuralismo y el postestructuralismo, pero sobre todo el estructuralismo, que daba como una idea de que uno tenía realmente la estructura o la realidad de un texto, ¿no? Ese es mi punto de partida. Después, obviamente, fui cambiando cada vez más, entró el psicoanálisis en mi vida, y en mi reflexión teórica, y partiendo un poco del psicoanálisis freudiano más clásico a cierto psicoanálisis lacaniano, donde la palabra y el significante tienen mucha función. Y después pasé también en una pelea en esos mismos años por cierta crítica, contra cierta crítica marxista estrecha, sociológica, ¿no?, que veía nada más que la clase social del escritor para asignarle ideología, ¿no? Tal escritor de tal clase, de origen de clase, tal ideología, ¿no? Esa crítica era muy frecuente en esa época, cuando yo iba a la facultad, y era mi contrincante fundamental. Yo decía que la ideología estaba en la forma, no en el contenido ni en las ideas, que en la forma de un relato, por ejemplo, en el modo de abrir, en el modo de cerrar, en el modo de estructurar la temporalidad, ahí estaba, si quería seguirse estudiando la ideología, estaba ahí, y no en lo manifiesto, ¿no?, en lo que el escritor podía estar a favor o en contra. Así que bueno, y después de eso seguí trabajando con la intención de hacer lo que yo hoy llamo una máquina de lectura, construir una máquina de lectura, dado cierto corpus, que es otro de los temas, cómo construir un corpus, que es lo que estoy dando este año en la UBA, en formas de constitución de corpuses, etc. Una vez que paso de la lista de textos a un corpus, o sea, a algo estructurado, con constelaciones y con sentidos diversos, ¿no?, ¿Cómo hacer una máquina de lectura, que es una máquina verbal, puramente verbal, para poder leerlo, ¿no? Y eso fue el trabajo de mi libro El género gauchesco. O sea, inventar, digamos, las palabras que me permitirían leer esos textos, ¿no? Es un problema de palabras para leer, palabras que me lleven a explicar. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, es lo que considero un poco mi camino, ¿no? De meterme en formas de leer, modos de construir máquinas de lectura, o por lo menos aproximaciones teóricas, pero puramente verbales, o sea, el trabajo con la palabra como lectura. Así que, como para no aburrirse. Hola, muchas gracias por estar acá. En la última respuesta que usted daba, hablaba de esta situación en la cual el creador, el autor, el intelectual, de algún modo lo que se vende primero es la imagen. Sí. Porque el autor tiene que de algún modo hacer pública su imagen para que se le conozca la imagen. Esto por un lado lleva también a que el ejemplo que usted daba de esta fila en la Feria del Libro de Buenos Aires, que el 80% de la gente que estaba esperando a ver la cosa no lo había leído. Sin embargo, me pregunto, ¿en qué medida esta pérdida del aura del autor, y de la literatura, por ende, no lleva también, o no abre una puerta, más allá de que después esa puerta que abre sea un éxito o sea un fracaso, no abre una puerta a la democratización del acceso de la gente a la escritura? ¿Y por qué lo pregunto también? Porque usted hablaba de que ya mucha gente lee pero no lee literatura. O sea, lo que ha hecho la cibernética, en cierto modo,
es implantar los géneros discursivos primarios, si nos vamos a Bakhtin, como los textos en el fondo. La gente escribe en el Facebook, escribe en el post, lo mismo que le está diciendo a la persona que tiene al frente de algún modo. Y sin embargo también pienso en que los mismos intelectuales, los mismos autores muchas veces han buscado excluirse de la sociedad más allá de su supuesto interés en la sociedad. ¿Por qué lo pienso, por ejemplo? Una forma de activismo cultural. José Vasconcelos en los años 20, años 30, decía: a mí me importa mucho el artículo, escribir artículos, porque siento que en el artículo yo puedo reflejar la realidad. En el siglo de oro español, la gente a lo mejor no sabía leer, pero yendo a ver una obra de Lope de Vega, sabía lo que estaba pasando. Hoy en día, hace casi 100 años atrás, es un poco difícil volver a eso, pero tengo en el artículo que publico en la prensa un modo de acceder a la gente y democratizar este activismo. Si después usted está de acuerdo o no conmigo, es otro problema. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que vamos a una democratización. Lo que pasa es que en ese camino a una democratización que implica que el autor como héroe, como aurático, etcétera, va decayendo, digamos, y que implica interactividad en la lectura, ¿no? También escritura por parte del lector. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, ¿a dónde vamos? No sé. Ciencia del futuro no hay, yo no sé dónde vamos. Que estamos en un camino que de golpe puede desviarse hacia otros lados, sí, pero que estamos en un camino y ese camino lo ha traído la escritura electrónica, la lectura en pantalla, ¿no? La cierta democratización, como dices, o sea, estamos en eso, ¿no? ¿Cómo se va? La literatura no va a morir, ¿no? Porque tenemos literatura del siglo VIII a.C., así que no va a morir la literatura. Lo que pasa es que se reformula, ¿no? Se reformula, cambia, ¿no? Y ahí es donde los críticos, los activistas culturales estamos atentos a ver para dónde se reformula y de qué modo. Eso es lo que yo te puedo contestar. Pero yo lo pensaba también porque yo suscribo tu tesis de que hay que estudiar lo que ustedes nos guste o no, porque si uno va a los barrios populares de Chile, de Argentina, uno desde esta posición dice: la gente no lee. La gente sí lee. Lo que pasa es que lo único a lo que ellos pueden acceder muchas veces es al bestseller, acceder en un modo de que... Por eso les decía lo importante que son los bestsellers. Pero por ejemplo, aquí en Chile muchas veces se demoniza a Isabel Allende, a uno le puede gustar o no, pero se la demoniza, y resulta que yo ando por la feria de mi barrio y la gente... Claro, me acuerdo, es lo que ha leído. Claro, me acuerdo de un día que se estaban diciendo dos personas al puesto: oye, ya, pues tráeme el libro de Isabel Allende. Es que todavía no lo termino, es que no he tenido tiempo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la universidad tiene que abandonar el elitismo en que está metida cuando desprecia lo que sucede, porque eso es un elitismo. Y entrar a ampliar las fronteras de literatura y considerar, ¿no?, a partir de lo que se lee también. No solamente lo que aparece como literatura, sino lo que se lee, ¿no? Es un camino también, sí. Hace un momento atrás. Nos queda bastante poco tiempo, 5 minutos, así que bueno, el profesor Roberta ya ha partido. Gracias. Hace un momento atrás, que profesora disminuyó las esclusas, digamos, de diferenciales entre un discurso político y un discurso literario. ¿Ya? Claro, yo creo que en realidad las esclusas siguen ahí entre un discurso político y un discurso literario, y en un momento usted habló de su pasaje por el psicoanálisis también. Bueno, mi impresión es que en realidad el discurso literario y el discurso psicoanalítico nos proporcionan maneras de ver, nos proporcionan elementos críticos que el discurso político no proporciona para nada. Más bien el discurso político me quiere alejar, me quiere enajenar. No sé qué es lo que... Eso es lo primero, eso es un comentario. Y la pregunta era en relación a lo siguiente. Usted dijo algo muy interesante, de que hoy en día estamos con escrituras posautónomas, pero sin embargo las formas del pasado siguen actuando en el presente. Como argentina que es usted, me interesaría, ¿qué formas del pasado siguen actuando en el presente? Novelas históricas, pero cantidad de novelas románticas. Usted va a una librería
y tiene toda la historia de la literatura delante suyo, y eso se sigue escribiendo, eso es lo que quiero decirle. Uno a veces habla de nueva escritura, y que sea como y la gente se hace la idea de un corte, de que lo anterior se deja, no, lo anterior sigue produciéndose. E incluso uno de los efectos interesantes de esto es que lo nuevo interactúa con lo anterior que sigue presente. Claro, pero voy a preguntarle lo siguiente, no los temas, sino que algún concepto. Por ejemplo, formas del pasado, diría yo que acá en Chile continúan en la hacienda, la imaginación hacendal. Eso está presente en todas partes. O, por ejemplo, también la imaginación clandestina de qué, a ver, de la utilización del otro, la operatividad política, y que uno la ve tradicionalmente, eso ha sido propiedad de la derecha chilena. Pero sin embargo, durante los años en que estuvo en el poder la Concertación, observamos de que senadores socialistas prohijaban secretarias para que enseñaran mapuche, por ejemplo, en los servicios de correo, cuando no sabían mapuche. Y esto lo hacía un senador socialista. Yo lo habría esperado de un senador de la derecha, no de un senador socialista. Entonces, ahí hay una imaginación hacendal, patrimonial, que ha permeado y que ha ido más allá de las derechas y de las izquierdas. En ese sentido, preguntaba usted como argentina, ¿qué concepto de ese tipo usted identificaría? No, yo lo que les digo no es que no lo veo por imaginación, yo les digo novelas históricas, relatos policiales, todas las formas de la literatura desde el siglo XIX en adelante, incluso del XVIII, siguen produciéndose, se siguen escribiendo, esa es la idea mía, más formal, más de género, no tanto de como dice usted, como de elementos más ideológicos. No, yo digo, las formas del pasado siguen vigentes, y lo interesante es eso, es que aparecen otras, las nuevas, y ahí se producen interacciones diferentes de las que habían antes. Eso es lo que yo considero la densidad del tiempo histórico. O sea, todo tiempo histórico contiene su pasado. Profesora, quiero hacer una pregunta respecto como un axioma que anda dando vuelta, una especie de sombra que está ahora acá, que de alguna forma, a pesar de la lucidez que ha tenido toda esta conversación respecto a los fenómenos de la tecnología, cómo influye en la literatura, apareció, por ejemplo, en ese momento que el autor va a perder su aura. Y ahí, ¿cómo se llama? Su imagen aumenta, pero pierde su aura. Eso es, como que no veo por así decirlo, como la necesidad de esa relación. Siendo, por ejemplo... No lo ve ahí, sí. Es que eso es lo que ha salido en esta conversación, y eso es lo que me pregunto, porque de alguna forma, por ejemplo, los personajes más auráticos, entre comillas, generalmente es su imagen lo que lo hace de esa forma. Pienso, por ejemplo, en personajes muy mediáticos. Sí, pero su imagen como foto estática, pero con la aparición de otros medios donde el escritor habla, lo interrogan, lo interpelan, la imagen la tienen todo el mundo, o sea, cualquiera puede ver una imagen y decir, este es tal, aunque no lo lean, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí pierde. Porque el aura es misterio también, genialidad, ¿no? Implica una cantidad de cosas. Entonces, cuando nos movemos perdemos genialidad, ¿cómo es eso? Pero el hecho de que aparezca una foto cualquiera le saca eso. Esa es mi mirada. Pueden no compartirla. Esa es mi mirada. O sea, ¿no? Yo creo que he atravesado un poco también una época donde el escritor, o sea, cuando yo estudiaba, el escritor era como una especie de personaje importante, ¿no? Un sujeto público con rasgos casi heroicos. En este momento no es así. No, lo que les decía, porque me olvidé contarles, que cuando se juntaron los italianos de UMI, no sé si saben ustedes, 5 escritores italianos formaron un grupo para escribir en contra de las editoriales, en contra de la comercialización del libro, y se pusieron a escribir en conjunto, formaron, el grupo se llama W-U-Ming, como en chino quiere decir anónimo, no se saben los nombres, y escribieron por internet
una novela de caballería. O sea, les quería llamar la atención a que también formas del pasado, cuando les decía las formas del pasado, ¿no?, que siguen actuando incluso en lo más vanguardista, podríamos decir. Cuanto más vanguardista y más avanzado en cierta lucha aparece, como que ellos lo consideran como el puro relato, ¿no?, el puro relato de aventuras. Así que ya ven, ahí están las formas del pasado. Bueno, lamentablemente ya estamos pasados con el tiempo. Concedemos 5 minutos más. Ya, 2 preguntas, profesor Macarena. Sí, pensando un poco en nuestro lugar físico, pero también en enunciación, ¿no? O sea, estamos aquí en la academia, estamos en el otro de Facultad de Letras, ¿no? ¿Cómo ves nuestro activismo cultural, ¿no?, desde la academia? O sea, estoy pensando sobre todo en los doctorandos, en nosotros como académicos, ¿no? Porque claro, si tú dices, bueno, hay que leer a Allende, ¿no?, hay que trabajar los bestsellers, ¿no? Esto genera proyectos de investigación sobre esto. Genera la expulsión en mi caso de la Facultad de Yo estoy enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, genera reacción. No, claro, sí. O sea, digamos, la gente de letras cuida su kiosco, para decirlo de un modo así. Eso te iba a preguntar, es que en vez de proyectos sobre Enrique Lin, otros escritores mucho más complejos, digamos, ¿no? Ahora, digamos, 3 proyectos sobre Allende y qué sé yo. Sí, yo lo que te diría para esto es, no, lo mío es más radical, es no proyectos sobre autor. Critica la categoría de autor. Yo no hago proyectos sobre autores. O sea, no cambio un autor por otro. Esa no es la idea, ¿eh? La idea es no leer autores, leer campos, leer textualidades. Pero a eso voy, es que consejos, o sea, consejos no, pero digamos, discutir un poco esto. ¿Qué hace un doctorando hoy en día, ¿no?, en esta era post-autónoma, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa que nos diga. Yo lo que les decía a la gente ayer cuando dirigía tesis es, traten de encontrar algún elemento temático que les ligue, que les condense, les ligue, les permita ir por muchos géneros. Lo encaraba por el lado temático, aunque después lo destematices y hagas otro tipo de proceso. Pero yo les decía eso, porque si no, lo que decimos en general en los profesores, para tratar de disuadirlos, era, lo que pasa es que después cuando busquen trabajo, si ustedes hicieron una tesis sobre Borges, van a decir, pero este es lo único que sabe Borges. Y eso es lo que decíamos nosotros cuando teníamos que contratar gente. Venía, yo hice la tesis sobre... Pero ¿y qué piensa de él? Le decíamos, no sabían nada. Se habían concentrado en un escritor. Entonces ahí empezó a cambiar nuestra mirada. No trabajan en un solo escritor. Se achica mucho el campo literario. Macarena, y con esto ya terminamos. Lo mío tenía más que ver en relación con lo que dijo Orlando, con el tema de la muerte, la pérdida de Laura, el escritor, que el año pasado salió en Chile una novela que fue un bestseller, creo, incluso en internet se publicó el primer capítulo, que creo que se llamaba ¿Cómo se encuentra el fin? ¿Cómo se encuentran los siglos? No me acuerdo bien, pero no tenía autor. Y ese fue el gran enganche de la novela. Claro. Y aquí pasaba el gesto contrario, no había un escritor espectacularizado, en cierta forma se borraba el autor, pero a la vez se hacía muy presente el autor al no tener autor. Y fue un éxito comercial de los libros más vendidos en Chile, y las entrevistas que se le hacían al autor eran por internet, porque nunca dio la cara, nunca se supo quién era. Eso también juega con lo que dice Orlando, es que está como entre el dentro y el fuera que los dos están señalando. Era como aportar un ejemplo. Sí, bueno, le agradecemos entonces a la profesora Ludmer por esta reflexión. De la literatura y otra tecnología y soportes de la escritura cambian no solo la producción del libro y la lectura, sino la cultura misma. Con los cambios tecnológicos y económicos y los cambios en los modos de leer,
Defino entonces al presente como lo que viene después del boom latinoamericano que nos dejó los clásicos del siglo XX. Me interesa entonces ese momento para poder pensar el presente como el después de la cultura del libro y de la cultura de la biblioteca. O sea, estamos en un pasaje, el mío, de la crítica literaria al activismo cultural, y en la cultura, de la cultura del libro y de la biblioteca a la cultura digital, ¿no? Y estos pasajes acompañan muchos otros pasajes y cambios. Los años 60 y 70 fueron el último avatar de la cultura del libro, dice George Steiner en Después del libro. En los años 60 en Argentina, por ejemplo, los libros eran nacionales y se exportaban. La era de las naciones es también la era de las editoriales nacionales. Borges, Rulfo, García Márquez, Donoso y también Cortázar, Puig y Onetti fueron publicados por Fondo de Cultura, MC, Sudamericana, Jorge Álvarez, Losada y en Barcelona por Seix Barral. O sea, editoriales independientes e editoriales nacionales latinoamericanas. Las editoriales nacionales en que se publicaron entre los años 40 y 80 y que exportaban literatura, y esto es importante para mí, fueron absorbidas en los años 90 por empresas españolas y globales, y la última noticia en esta dirección es que María Kodama firmó con Random House Mondadori por la obra completa de Borges por algo así como 2 millones de euros. En el pasaje de las editoriales nacionales a los conglomerados globales se hace visible la fusión entre lo literario, artístico y lo económico. En la obra de Borges, Onetti, Cortázar, Puig, Rulfo, Donoso, García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, puede verse formar... Actualmente profesora emérita. Hoy, radicada en Argentina, dicta seminarios de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, casa de estudios que en el año 2010 la distinguió con el título de doctora honoris causa. Bueno, quiero cerrar esta presentación con un fragmento de su último ensayo, Aquí América Latina, que personalmente y como estudiante tomo como una invitación a resignificar y refundar el crecer de la crítica latinoamericana en diálogo con la cultura y el acontecer del espacio público. Cito sus palabras de la introducción de este libro: para poder entender este nuevo mundo y escribirlo como testimonio, documental, memoria y ficción, necesitamos un aparato diferente del que usábamos antes, otras palabras y nociones, porque no solamente ha cambiado el mundo, sino los moldes, géneros y especies en que se lo dividía y diferenciaba. Los dejo entonces con la profesora Josefina Ludmer y su clase magistral que vamos a escuchar ahora, titulada Lo que viene después. Muchas gracias, María José, muchas gracias por la invitación de la Escuela de Letras de esta universidad. Me encanta venir a Santiago, así que estoy encantada de estar hoy con ustedes celebrando los 10 años del doctorado. Bueno, mi charla va a ser bastante breve, tengo nada más que 8 páginas, les adelanto, así que después tengo la ilusión de que podamos dialogar entre todos sobre cuestiones actuales de nuestro campo. Lo que viene después es el título. Hoy concibo la crítica como una forma de activismo cultural y necesito definir el presente para poder actuar. Uso algunos instrumentos conceptuales, uno de ellos es lo que llamo imaginación pública, que me permiten leer sin categorías de autor ni de obra y fuera de las divisiones individual social y real virtual. La imaginación pública sería todo lo que circula en forma de imágenes y discursos, una red que tejemos y que nos envuelve, nos penetra y nos constituye. Hola, buenos días. Hoy día celebramos los 10 años del programa de doctorado de la Universidad Católica y para quienes formamos parte de este programa como estudiantes es un honor y un agrado poder presentar
aquí a la profesora Josefina Ludmer y contar con su presencia. Bueno, desde sus inicios, el trabajo crítico de la profesora Ludmer se ha caracterizado por su radical autonomía, negándose a seguir las imposiciones académicas o las modas teóricas. Su escritura es para nosotros una invitación constante a desbordar los límites de los constructos críticos tradicionales, lo que por cierto constituye un enorme desafío para nosotros como estudiantes de este doctorado en literatura y que buscamos también pensar críticamente nuestra cultura latinoamericana. Un ejemplo de esta apuesta transgresora y libre de escritura son sus múltiples artículos sobre autores latinoamericanos como Sábato, Puig, Roa Bastos, Storni, Lamborghini, entre otros, que han sido publicados en distintas revistas especializadas, periódicos y libros compilatorios. También son muestra de este proyecto de escritura algunos de sus libros como El género gauchesco, un tratado sobre la patria, El cuerpo del delito, un manual, y aquí América Latina, una especulación. Este último título corresponde a un ensayo publicado por la profesora en el año 2010, en el que recalca, a través de un estilo que podríamos calificar como creativo, flexible, en cierta medida experimental también, y libre de ataduras, la necesidad de crear un aparato crítico y teórico diferente, que permita comprender las nuevas configuraciones del escenario actual y leer esta, comillas, cito sus palabras, fábrica de realidad desde el prisma de la literatura y otros territorios de la cultura. Repitiéndome ahora a su labor como académica, durante el periodo de la dictadura argentina, la profesora Ludmer fue parte de la llamada Universidad de las Catacumbas, dictando clases en su propia casa y formando así un espacio de resistencia en aquel contexto. Durante estos años también viajó en varias oportunidades a Estados Unidos como profesora visitante. Luego, al comienzo de los 90, se incorporó al cuerpo docente de la Universidad de Yale, de la cual es actual. Y también una fuerza y un trabajo colectivo que fabrica realidad, entre comillas. Para definir el presente, para poder hacer activismo cultural, pongo la literatura en lo público y la uso para ver algunas formas y movimientos de esa imaginación pública, algunos de sus modos y formas de significar. Uso la literatura, que es lo que he aprendido a leer, para ver algo del presente y poder insertar allí mis acciones culturales. Lo que viene después podría ser un instrumento conceptual para pensar un presente, porque recorre todas las divisiones económicas, políticas, históricas, culturales, literarias. El después está en todas partes. El después es un movimiento de historización del presente, un modo de periodizar y un modo de imaginar el cambio, porque traza una secuencia, se pone en un devenir e implica una concepción dinámica de la reflexión. Me gusta hablar de lo que viene después porque es hablar de la moda donde se suceden los estilos. Lo que viene después forma series, como si dijéramos after post. Y como dice alguien en la novela Los Topos de Félix Brusone del año 2008, cito: ya imaginaba al tipo hablando sobre los neodesaparecidos o los post-desaparecidos. En realidad sobre los post-desaparecidos, es decir, los desaparecidos que vinieron después de los que habían desaparecido durante la dictadura y después de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. Fin de cita. Esto para mostrar que el post y lo que viene después forma series, una serie indefinida que no se termina. Lo post, o la periodización post, como instrumento conceptual y también histórico, implica que las divisiones no son tajantes, ni proceden dialécticamente. Lo post es una periodización no dialéctica, esa es la síntesis. Porque lo que viene después no es ni anti ni contra, sino alter. No hay un corte total con lo anterior, el pasado está presente en el presente y persiste junto con los cambios. También podría decir que lo que viene después es un modo de vivir, un presente que no puede ver del todo su futuro porque está abierto e indecidido. A lo que viene después le cuesta imaginar el después.
No puede ver el futuro, pero contiene entero su pasado y lo sueña todo el tiempo. Él mismo es el pasado con algo diferente. Quiero ver entonces lo que viene después en la literatura, en algunas escrituras que constituyen ahora mi campo de lectura. Concibo la literatura hoy no solo como uno de los hilos de la imaginación pública, sino también como una práctica minoritaria en el interior de la cultura de la imagen y como parte de la industria de la lengua. O sea, como una práctica imaginaria, pero también como una práctica económico-industrial. Y pienso que literariamente hablando estamos en las escrituras que vienen después de la de los clásicos latinoamericanos del siglo XX, o sea, del boom de los años 60 y 70. Somos el post del boom. Dicho de otro modo, lo post, lo que viene después, sería el modo en que se podría imaginar el objeto y la institución literaria hoy, porque es un modo de pensar el cambio en las escrituras de los últimos años. Un cambio en el formato, en el soporte, en el modo de producción del libro, en el lugar del autor, en los modos de leer, en el régimen de realidad o de ficción y también en el régimen de sentido. Pero, y esto es crucial, lo post implica que estos modos nuevos conviven con los anteriores y se influyen uno al otro. Lo anterior está presente en lo actual porque la periodización post no hace divisiones tajantes, no es ni anti ni contra. El cambio central que parece producir los otros es el cambio en la tecnología de la escritura. El pasaje de la escritura en máquina de escribir a la escritura en computadora. Ese es para mí el elemento central que nos hace pasar de una era a la otra. Las tabletas y libros electrónicos implican otros modos de distribución y circulación